Hola, bienvenidos a la segunda clase de la segunda unidad del curso de Economía 1. En esta sesión vamos a introducir conceptos sobre la teoría del estructuralismo latinoamericano. En el video anterior habíamos introducido las ideas de Marx, de Adam Smith y de Keynes, pero es importante entender que las teorías de estos tres autores se basan en economías capitalistas desarrolladas, es decir, que sus teorías se basan en las economías desarrolladas, entendiendo las economías desarrolladas como Europa o Estados Unidos. Dichos autores no elaboran una teoría económica para el tercer mundo y la forma en que el capitalismo se desenvuelve tanto en África, en Asia y en América Latina. Por ende, surge la necesidad de una teoría económica que intente explicar la forma de organización económica social de los países en desarrollo, de los países tercermundistas. Como vimos en clases anteriores, en este mapa donde se ilustra el PIB per cápita global en el año 2018, podemos observar la gran desigualdad que hay entre países, ya que las fuerzas productivas, es decir, los aumentos en la productividad del trabajo que generan aumentos en el PIB per cápita, se van a concentrar principalmente en Norteamérica, en Europa, en algunos países árabes petroleros, en Japón y en Australia. Los países que están en tonos naranjas serían los países de ingreso medio, y los países que están en un tono más amarillo serían los países con el nivel de PIB per cápita más bajo, que serían algunas regiones de Asia del Sur, África Central y Centroamérica. Por ende, el capitalismo no ha tenido los mismos resultados en términos de productividad del trabajo a lo largo del mundo, sino que se tiende a concentrar el progreso en la productividad en ciertas áreas geográficas del mundo. Osvaldo Zunkel, un economista chileno, alude que la división del mundo entre un pequeño grupo de países que abarca una reducida parte de la población mundial, donde prevalece un elevado nivel de vida, y la mayoría de los países que abarca la enorme mayoría de la población mundial y donde imperan condiciones de vida muy precarias, es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad y sería la revolución industrial quien daría origen a la desigualdad entre países y crear la brecha entre países ricos y países pobres. Hay que comprender que la revolución industrial es un proceso en la historia en que se empezaron a aplicar nuevos inventos y tecnologías al proceso de producción. Y por ende, al aplicar la ciencia, la tecnología y nuevas energías al proceso de producción, esto permitió un aumento de la productividad del trabajo. Y esto es la base del desarrollo capitalista, que es la incorporación de tecnologías en el proceso productivo que permitan aumentar la productividad del trabajo, a lo que se conoce como la acumulación de capital, en el sentido de que las herramientas que se usan para producir tienden a ser cada vez más modernas, los cuales permiten aumentar constantemente la productividad del trabajo. Pero es importante entender que este proceso de la revolución industrial, es decir, la incorporación de la ciencia y la tecnología en la esfera de la producción, ocurrió en un pequeño grupo de países. Y a dicho pequeño grupo de países se le van a denominar los centros. ¿Por qué? Porque van a ser los centros económicos quienes van a liderar el progreso técnico y el desarrollo tecnológico que va a permitir ampliar las capacidades productivas del trabajo. Y por otro lado, van a existir las periferias mundiales, es decir, economías que están ligadas a los centros por relaciones de comercio internacional. Y dichas periferias económicas se caracterizarían porque ellas reciben este desarrollo tecnológico de los centros económicos. Es sumamente importante destacar que la difusión del progreso técnico entre el centro y la periferia es un proceso lento, en el sentido de que son los centros que desarrollan la tecnología que permite ampliar la productividad del trabajo y esta se difumina lentamente hacia las periferias mundiales. Otro punto sumamente importante a destacar es que este progreso técnico, una vez llega a las periferias, no se difumina de forma homogénea en las economías periféricas, sino que se tiende a concentrar en ciertos sectores o áreas económicas de las economías periféricas. Por ende, en los países periféricos son los países tercermundistas, especialmente los latinoamericanos, existirían unos pocos sectores de la economía de muy alta productividad, que son los que recibirían el progreso técnico, y una larga masa de trabajadores y de personas que van a vivir en la informalidad y en trabajos de baja productividad,
ya que los frutos del progreso técnico se tienden a concentrar en ciertas áreas de la economía, excluyendo a las demás. A esto se le conoce como la heterogeneidad estructural, es decir, que las economías capitalistas periféricas se caracterizarían por poseer economías duales. ¿A qué me refiero con economías duales? Donde va a haber un sector económico que absorba el progreso técnico de los centros, que va a tener una alta acumulación de capital y una alta productividad del trabajo, y otro sector de la economía que no va a recibir los frutos del progreso técnico, y por ende existiría una gran masa de trabajadores o de personas que vivirían y trabajarían marginados de este proceso de acumulación de capital. La heterogeneidad estructural va a implicar mayores grados de concentración del ingreso donde la productividad del trabajo sea mayor. Es decir, que las economías latinoamericanas serían estructuralmente más desiguales que las economías del centro, ya que en las economías latinoamericanas existirían grandes brechas de productividad entre sectores económicos y el ingreso que genera la economía va a tenderse a concentrar ahí donde la productividad es más alta. Una forma de entender los esfuerzos de la economía para desarrollar ciencia, tecnología e innovación es el gasto que realicen en investigación y en desarrollo como porcentaje del PIB. Podemos observar que las economías latinoamericanas gastan menos del 1%, excluido Brasil, en gasto en investigación y desarrollo, siendo Paraguay y Perú los países con menor gasto relativo para el 2016. Y por otro lado, podemos observar que China, Francia, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Japón gastan más del 2% del PIB en I+D. Esto implica que van a haber países que se van a especializar en desarrollar tecnología y van a ser los líderes y las vanguardias en crear nueva tecnología e innovación para incorporar en el proceso productivo. Y van a haber economías que van a gastar relativamente mucho menos. ¿Por qué? Porque reciben el progreso técnico de afuera, de los centros económicos. También podemos verlo en la siguiente tabla, donde tenemos las exportaciones de alta tecnología como porcentaje de las exportaciones de bienes en 2017. Podemos observar que para América Latina, excluyendo Argentina y Brasil, menos del 2% de las exportaciones de bienes son de alta tecnología, mientras que en China o en Francia o en Israel es sobre el 20%. Por ende, van a haber economías que se van a relacionar con el comercio internacional vía las exportaciones de bienes de alta tecnología y otras economías que se van a relacionar con el comercio internacional vía la exportación de materias primas. Esta tabla representa las exportaciones de productos primarios, el producto principal y su participación en las exportaciones totales de los países latinoamericanos para el año 2016, excepto para Venezuela, que es para el año 2013. En esta tabla podemos ver que la participación de los recursos naturales o de los productos primarios como porcentaje de las exportaciones de Latinoamérica es sumamente alto, especialmente en Venezuela, en Ecuador y Bolivia, donde sobre el 90%. Y dentro de todos estos productos primarios exportados va a haber un producto principal. Y este producto principal va a tener diferentes grados de concentración. Por ejemplo, para el año 2013, Venezuela, de todos los bienes que exportó Venezuela, 98% fueron bienes primarios. Y dentro de ese 100%, el 85% fue petróleo. Es decir, que el 85% de las exportaciones de Venezuela fueron petróleo. Lo mismo se puede aplicar para el caso de Chile. Chile exporta un 85-86% de materias primas, pero el cobre solamente va a representar un 50% de las exportaciones. Por ende, la diferencia entre 85 y 50 va a ser casi 35, y por ende ese otro 35% van a ser otras materias primas. Y entonces podemos observar diferentes grados de concentración económica de los países, donde los más concentrados van a ser Venezuela, Chile, Perú y Ecuador, que van a depender más de un tercio de sus exportaciones, incluyendo Bolivia, van a depender de solamente un producto.